Era solo un sobre ordinario, sin dirección de retorno, sin escritura a mano, solo 4 delicados pétalos de flores presionados adentro. Pero cuando la futura novia lo abrió, su sonrisa desapareció, porque la señorita Marple había visto tal mensaje antes, y había terminado en asesinato. El pueblo de Little Vittechford dormía debajo de un velo de la niebla de abril, sus azoteas suavizadas por el rocío y la memoria. Había una quietud en el aire, del tipo que fomentaba las voces tranquilas y los suaves pasos en los carriles de grava. En este silencio llegó la señorita Marple, su abrigo abotonado cuidadosamente hasta el cuello, un modesto bolso en la mano. La cabaña de su prima Mildred, encalada y bien cuidada, estaba justo más allá del cementerio, y la recibió como un recuerdo despertado. El fuego se había encendido en la sala de estar y el té ya estaba servido. Un solo brote de narciso caía en un pequeño jarrón de porcelana. La señorita Marple se acomodó con calidez educada, observando las cortinas de chintz desvaídas, el reloj de manto ligeramente desalineado y la forma en que la leche era un toque excesivo. Encantador, aunque imperfecto, un recuerdo de que la vida en el pueblo retuvo su ritmo. Pero incluso en esa paz, lo sintió, una ligera tensión en el aire, como si la temporada contuviera su respiración. Más tarde esa mañana, llegó la noticia a través de la alegre cartera de Mildred. Edith Calthorpe había recibido algo peculiar en el correo del día. La señorita Marple, intrigada por la rareza de un verdadero misterio en un lugar tan sedado, acompañó a su prima al vecindario bajo la apariencia de bondad vecinal. Edith, siempre compuesta y correcta en su manera, parecía inusualmente sacudida. Les mostró el artículo en cuestión, un sobre de color crema, espeso y fibroso, sin dirección de devolución y con un matasellos desconocido. Camberwell, quizás, aunque borroso. Dentro había 4 pétalos de rosa, secos y ligeramente desmoronados en los bordes. Su tono rojo se había profundizado con el tiempo, pero aún era vívido. No había nota. El vícaro, el reverendo Calthorpe, lo desestimó suavemente. Una pequeña broma curiosa, tal vez. Pero Edith estaba pálida. Puso los pétalos en un platillo y los miró, como si buscaran algo escondido en su caída silenciosa. La señorita Marple dijo muy poco. Simplemente observó, y dejó que sus pensamientos se asentaran en su lugar, con la tranquila certeza de alguien que sabía demasiado bien que las flores, una vez presionadas, podían transportar más que belleza. Miss Marple examinó el sobre una vez más en soledad, sentada cerca de la ventana del salón de Mildred, donde las cortinas de encaje filtraban una luz suave de la mañana. El peso del documento, la fragilidad de los pétalos, la ausencia de palabras, todo hablaba más claramente de lo que cualquier mensaje podría. Había algo inquietantemente familiar en el gesto. Había visto cosas similares durante los años de guerra, cuando el dolor se convertía en símbolos, y los símbolos, en venganza silenciosa. Recordó a una enfermera en Hampshire que una vez había recibido una hoja doblada de un árbol de sicómoro, cuyo significado solo se había aclarado tras una corte marcial. Eso también había involucrado una traición, de naturaleza doméstica, pero no menos potente. La rosa roja era una flor familiar, pero había algo desconcertante en su división en 4 partes. Un solo pétalo podría haber sido sentimental, una rosa entera, romántica, pero 4, cuidadosamente prensados, sugerían deliberación. Cálculo. Pensó en Edith entonces, en cómo los ojos de la mujer no se habían quedado en los pétalos, sino que se habían apartado, como si fueran acusadores. La señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que el miedo a un símbolo a menudo significaba reconocimiento, y el reconocimiento, a menudo, significaba culpa. Si no por acción, entonces quizá por omisión. Y las omisiones, en su experiencia, rara vez eran inocentes. Esa tarde, con la llovizna desvaneciéndose en una fina niebla, la señorita Marple dio un paseo. Era su hábito, en compañías desconocidas, buscar familiaridad en los alrededores. Y los sinuosos caminos de Little Vittechford, aunque modestos, habían cambiado menos de lo que ella esperaba. Pasó por la tienda de comestibles, donde la señora Parley todavía organizaba sus productos en pirámides, por el carril de la capilla, donde los niños ya no jugaban a las canicas como antes. Pero fue la cabaña del obispo la que llamó su atención. Su solemne estructura, cubierta de hiedra, al borde del verde, desocupada durante muchos años, pero extrañamente intacta.
Se detuvo en la puerta de hierro baja. El camino más allá estaba cubierto de maleza, pero no era intransitable. La puerta llevaba las marcas del clima y la negligencia, y sin embargo, el aire se sentía recientemente perturbado. Había algo demasiado ordenado en el desorden, una ausencia de telarañas donde una esperaría abundancia. La señorita Marple no se demoró. Sabía que las cabañas, como las personas, podían usar el silencio como disfraz, y que los silencios se observaban mejor antes de ser cuestionados. Cuando se acercó el crepúsculo, una agitación tranquila se movió por el pueblo. La señora Bartlett, en la panadería, había visto a una extraña. Una mujer alta, finamente vestida, caminando sola cerca de la cabaña del obispo. Se había detenido junto a la puerta, como considerando la entrada, antes de desaparecer en el creciente anochecer. Por la noche, los murmullos comenzaron en serio. Nadie había alquilado la cabaña del obispo en más de una década. ¿Quién era ella? ¿Una pariente del obispo, tal vez? ¿O una dama de Londres en busca del aire del campo? La señorita Marple, al escuchar esto durante la cena, dijo muy poco, pero su mente dibujó una línea tranquila, desde el sobre hasta los pétalos, desde el miedo de Edith hasta la aparición de la extraña. Siempre había creído que los extraños rara vez llegaban a las aldeas sin propósito. Y cuando llegaban sin previo aviso, a menudo era el pasado, no el futuro, lo que estaban aquí para ver. Esa noche, el viento presionó suavemente contra las ventanas de la cabaña, susurró entre los setos y agitó hojas olvidadas. La señorita Marple se sentó en su habitación, el sobre colocado sobre la mesa lateral, al lado de una pequeña lámpara. Los pétalos permanecieron inmóviles, pero su presencia parecía hacer eco de algo enterrado hace mucho tiempo. Ella consideró las posibilidades, muy pocas para consuelo. El pasado se había agitado, y lo había hecho deliberadamente. Los pétalos tenían significado, y no simplemente poético. Eran un mensaje enviado, no solo encontrado. Pero ¿a quién estaban dirigidos? Y, más urgentemente, porque ahora, una mujer extraña cerca de una cabaña olvidada, un matrimonio largo y establecido que mostraba grietas sutiles, y un silencio perdido en la expresión de Edith, como si estuviera esperando algo que no se atrevía a nombrar. La señorita Marple, con su tejido intacto en el regazo, se permitió un solo asentimiento. El pasado había regresado a Little Bittechford, y había traído compañía. La llegada de Mademoiselle Celeste Verrier no ocasionó gran anuncio. Ni carruaje bullicioso, ni ráfaga de maletas. Parecía haber llegado con una precisión tranquila, su reserva de la cabaña del obispo hecha a través de una agencia en Bath. Sus cartas, educadas y discretas. Su presencia, completamente dignificada. Una mujer de unos 45 años se llevó con la gravedad equilibrada que a menudo acompaña vidas vividas entre el arte, el silencio o la tristeza. Era la segunda semana de abril cuando se instaló. La cabaña había estado desocupada durante años. Sin embargo, Mademoiselle Vernier no hizo ninguna queja de corrientes de aire o polvo. No solicitó nada más allá de leche fresca y papel de escritura. Su acento, aunque inequívocamente francés, tenía los tonos suaves y cultivados de una dama educada entre novelas inglesas y la etiqueta dominical. Había poco para alimentar la curiosidad del pueblo, excepto, tal vez, que no había pedido compañía, no trajo criada, y parecía no dar la bienvenida ni a interrupciones ni a visitas. La señorita Marple, que había oído hablar de la llegada por el lechero de su primo, comentó solamente que era extraño que alguien buscara la soledad en ese lugar, a menos que estuvieran en busca de algo ya perdido. En cuestión de días, Celeste Vernier había dado a conocer su presencia con suavidad, discreción y un propósito. Se presentó al vicario con una breve nota y una solicitud. ¿Se le permitiría consultar los registros de la parroquia? Explicó que investigaba un volumen sobre la evolución de las costumbres de las aldeas inglesas, con particular interés en los patrones de herencia de tierras y migración familiar. La explicación, en apariencia, era completamente plausible. Sin embargo, su línea de investigación pronto se centró no en tendencias agrícolas ni en canciones populares, sino en nombres antiguos. Los Robotham, en particular, una familia que alguna vez fue prominente en el distrito, aunque su linaje se había desvanecido en la memoria. Para algunos, su curiosidad podría parecer académica, pero quienes hablaron con ella en privado,
la señora Parley en la tienda, o el viejo señor Chumley en el puesto, encontraron sus preguntas curiosas. ¿Edwin Robotham fue un hombre alegre? ¿Es cierto que se ahogó en el lago de la finca? ¿Quién estaba en servicio allí en ese momento? La señorita Marple, al ser informada de estas preguntas, solo inclinó su cabeza. Sabía demasiado bien que la investigación, a veces, no es más que dolor disfrazado. El jueves por la tarde, Mademoiselle Vernier fue invitada a tomar el té en el vicariato. La invitación, extendida por Edith Calthorpe con su gracia característica, aunque no sin cierta vacilación, fue sugerida por Mildred. Podría ser agradable, dijo, darle la bienvenida adecuadamente. La señorita Marple también asistió, con su tejido en la mano, aunque sus agujas apenas se movían. Celeste llegó puntualmente. Su abrigo azul marino, impecable. Sus guantes, ligeramente perfumados con algo floral, pero extraño. Aceptó el té con un suave murmullo de agradecimiento, y ofreció un comentario sobre la vista del jardín. Un cumplido que, como notó la señorita Marple, estaba teñido de una familiaridad curiosa. La conversación se dirigió, inevitablemente, a la historia del pueblo. Celeste habló con una curiosidad cultivada, preguntando sobre hogares antiguos, cambios en el paisaje y tradiciones del jardín. Cuando preguntó por los rosales detrás del vicariato, especialmente los que ahora estaban retirados, la mano de Edith se detuvo brevemente en la tetera. Tenían cancro, dijo simplemente. Los quitamos la primavera pasada. La expresión de Celeste se mantuvo suave, pero su siguiente pregunta fue más incisiva. ¿Y se plantaron antes de que usted llegara, madame, o después? La sala, por un momento, se volvió más silenciosa. La señorita Marple, observando la alfombra desgastada y el papel tapiz floral desvaído, sintió la coreografía cuidadosa bajo la cortesía. Durante todo el té, la señorita Marple observó a Mademoiselle Vernier con el tipo de escrutinio que no se realiza con los ojos, sino con el instinto y con experiencia vivida. La dama francesa era innegablemente compuesta, su dicción, cuidada, sus gestos, medidos. Pero había tensión detrás de su serenidad, como si su atención tuviera un propósito preciso y privado. No se dedicó a la charla ociosa ni a especular sobre el clima o recetas. En cambio, sus preguntas giraban, sutilmente pero sin descanso, en torno a Edith Calthorpe. No de manera abierta o desagradable, sino con el enfoque paciente de alguien que recoge piezas de un rompecabezas que otros han descartado hace mucho. Preguntó por el personal de la casa, por el diseño del jardín en años anteriores, y, más revelador aún, por la ubicación exacta de los rosales en relación con el banco de verano bajo el viejo roble. Un detalle que pocos recordarían, y que menos aún preguntarían. La señorita Marple también notó que Celeste nunca usó el azúcar, aunque había colocado 2 terrones en su platillo al principio. Estaba pensando en otra cosa, completamente distinta. Y en el silencio que siguió a su partida, Edith se vio más pequeña. No físicamente, sino en presencia, como si algo dentro de ella se hubiese replegado. Al día siguiente, la incomodidad de Edith era visible incluso para aquellos menos perceptivos que la señorita Marple. Hablaba más suavemente. Se movía con menos propósito. Había comenzado a extraviar pequeños objetos, un hábito poco característico en una mujer cuya pulcritud rayaba en lo meticuloso. En el círculo de costura del jueves, confesó un vago cansancio. Lo atribuyó a la humedad persistente del clima, aunque los cielos habían estado claros. Cuando el nombre de Celeste surgió casualmente, por labios de la señora Parley, los dedos de Edith buscaron torpemente su hilo de bordado. Sin embargo, lo que más notó la señorita Marple fue cómo Edith reaccionó cuando alguien mencionó, al pasar, la finca Robotham. El nombre, antes simplemente distante en su resonancia, ahora tocaba un acorde demasiado agudo para ser ignorado. Más tarde esa tarde, el vicario comentó a la señorita Marple que Edith le parecía extrañamente distraída. Se preguntaba si tal vez se estaba sobrecargando. La señorita Marple, con una suave sonrisa, sugirió que quizás Edith necesitaba descanso. Lo que no dijo en voz alta, pero pensó con absoluta claridad, fue que el pavor de Edith se había profundizado ante la mención de un banco. El banco bajo el roble. Edwin Robotham, el banco de los Robotham, como alguna vez fue conocido. El pasado, reflexionó la señorita Marple,
Rara vez permanece dormido, especialmente cuando las rosas han crecido junto a él. Esa noche pasó sin incidentes. O eso parecía. El vicario realizó una lectura en el salón parroquial, y Edith se retiró temprano. Pero por la mañana, el hogar se agitó con una alarma silenciosa. Sobre la funda bordada de la almohada de Edith, perfectamente alisada, como siempre, descansaba un sobre. A diferencia del primero, este no tenía matasellos. No había llegado por correo. Había sido colocado, deliberadamente, casi ceremonialmente. El papel crema era idéntico. Dentro, nuevamente, 4 pétalos de rosas secos. Sus bordes, rizados hacia adentro, como si cerraran un secreto. El vicario, angustiado pero prudente, sugirió que podría ser una broma elaborada. Edith no dijo nada. Solo miró. La señorita Marple, con su manera discreta, solicitó conservar el sobre. Examinó las fibras, el pliegue, la ausencia de pegamento. Había sido cerrado, no sellado. No había manchas. Solo el más leve aroma, a lavanda y tinta. Alguien había entrado en la casa durante la noche. No para robar, sino para dejar algo. No para dañar, sino para recordar. Mientras se detenía en el pasillo, con el sobre en la mano, la señorita Marple consideró el peso de los mensajes no escritos. Una carta sin palabras aún puede hablar más fuerte que la memoria. Y en algún lugar del pueblo, alguien estaba escuchando una respuesta. Fue mientras esperaba media libra de té y una lata de galletas de jengibre cuando, por casualidad, la señorita Marple escuchó un nombre que no había oído en años. La esposa del Grouse, la señora Simmons, que se enorgullecía de su discreción, pero se entregaba libremente cuando no era observada. Hablaba en voz baja con la señora Whittle, la hermana del médico. Antes de casarse con el vicario, se le prometió a Edwin Robotham, el más joven, el sensible, dijo la señora Simmons, bajando su voz con una tristeza casi teatral. Ahogado en ese lago que tenían detrás de la finca. Pobre chico, ella nunca habla de eso. La señora Whittle sacudió la cabeza, murmurando algo sobre la tragedia que se aferraba a los nombres viejos. Hace 30 años este verano, agregó, como si el tiempo no hubiera suavizado el evento. Pero tales cosas no se desvanecen para todos. La señorita Marple, doblando suavemente su cambio en su bolso, no respondió en voz alta, pero el nombre agitó algo a la vez distante y agudo. Edwin Robotham, los pétalos, la reacción de Edith. Dejó la tienda con su paquete y una inquietud en silencio. Algunas historias se negaban a terminar con cuidado, y otras se doblaban en los pliegues de la vida de la aldea, esperando pacientemente a que un extraño llegara para desplegarlas nuevamente. La muerte de Edwin Robotham había sido registrada desde hacía mucho tiempo en la historia local como trágica, pero sin complicaciones. El veredicto de suicidio había seguido rápidamente, ayudado por una nota de despedida de tono ambiguo y el rumor persistente de un compromiso roto. En ese momento, pocos habían deseado indagar más profundamente. Los Robotham eran una familia de antiguo nombre y fortuna moderada. La discreción, incluso en el dolor, había sido su camino. Sin embargo, el lago nunca pareció estar quieto desde entonces. Los niños ya no jugaban cerca de sus orillas. La finca, vendida y dividida, llevaba un aire de abandono, como si hubiera exhalado su dolor y cerrado sus puertas contra la memoria. La señorita Marple se encontró recordando un detalle de aquel verano, un comentario escuchado de un jardinero, una sospecha susurrada en la reunión del Instituto de Mujeres. Edwin había sido melancólico, sí, pero no abatido. Había hablado de nuevos comienzos, de salir del pueblo, y luego se había ahogado. Nadie lo había visto entrar al agua. La nota, aunque escrita a mano, había sido inusualmente breve. Y Edith había estado ausente. Enviada lejos, algunos dijeron, aunque nadie podía decir quién la había enviado. La señorita Marple reflexionó, no por primera vez, que los suicidios rara vez usan etiquetas ordenadas. Y los lagos, rara vez olvidan. Fue en una tarde de lluvia que la señorita Marple visitó a la vieja Martha Finch, quien ahora residía en una modesta cabaña de armas cerca de la iglesia. Marta había servido una vez en la finca Robotham, primero como doncella y más tarde como ama de llaves, antes de ser pensionada con una eficiencia tranquila. El tiempo había atenuado su audición, pero no su memoria. Cuando la señorita Marple preguntó,
con suaves frases, sobre el verano en que Edwin murió. Las manos de Marta, ocupadas con una costura, se detuvieron por un largo momento. Despidieron a la señorita Edith a la mañana siguiente, dijo finalmente. No lo dijeron frente a nadie. Enviaron palabra a través de la cocinera, creo. Las maletas empacadas al mediodía. Este detalle, entregado sin adornos, tenía el eco de algo no dicho, pero nunca olvidado. Era una chica encantadora, correcta y dulce. Pero algo cambió después de que el señor Edwin regresó de la ciudad. Hubo conversaciones, no exactamente discusiones, pero del tipo con largos silencios intermedios. La señorita Marple preguntó si Edwin había hablado de irse. Me preguntó unos días antes si sabía si el ferrocarril corría directamente a Dover desde aquí. La señorita Marple le agradeció amablemente, y al entrar en el sendero, sus pensamientos tomaron una forma más firme. Un plan interrumpido, un despido repentino, y un silencio que había durado 3 décadas demasiado tiempo. Si las investigaciones anteriores de Celeste Vernier se habían enmarcado delicadamente en la curiosidad académica, ahora se volvieron más puntiagudas. Sus preguntas, planteadas en la oficina de correos, en la panadería, o a la señora Parley detrás del mostrador, revelaban un enfoque singular. Deseaba conocer los hábitos de Edwin, sus rutinas, la ubicación del banco de verano bajo el roble, los libros que había tomado prestados de la biblioteca parroquial. La señorita Marple, escuchando estos informes, pensó nuevamente en el segundo sobre. Los pétalos, 4, una vez más, no habían sido elegidos casualmente. Había intención en la repetición. Y donde hay repetición, hay mensaje. Las preguntas de Celeste alcanzaron incluso el pasado legal, investigando delicadamente la disposición del patrimonio Robotham. ¿Hubo un testamento? ¿Edwin tenía propiedades? ¿Esperaba heredar? Los aldeanos, cortésmente confundidos, podían ofrecer poco más allá de la especulación. La mayoría no había pensado en Edwin en años. La señorita Marple, sin embargo, comenzó a considerar que el interés de Celeste no estaba en la muerte de Edwin, sino en sus preparativos para la vida. Planes no cumplidos, promesas retenidas. Ella no estaba escribiendo un libro, al menos no del tipo que vive en los estantes de la biblioteca. Al final de la semana, los hilos que la señorita Marple había reunido en silencio comenzaron a retorcerse en algo que se asemejaba a un patrón. 4 pétalos. 2 sobres. Una mujer francesa con preguntas precisas. Una mujer inglesa que se volvía más pálida cada día. No había escapado del aviso de la señorita Marple que los pétalos habían llegado antes del colapso de Edith en la compostura, ni pasó por alto la frase particular en las investigaciones de Celeste. No cómo murió, sino en quién confió. ¿Y a quién escribió? El simbolismo de los pétalos comenzó a inquietarla. No un ramo, no una flor, sino fragmentos, piezas de un todo. La señorita Marple había creído durante mucho tiempo que aquellos que pretendían dañar rara vez elegían símbolos. Pero aquellos que buscaban justicia, una justicia de naturaleza privada y a menudo dolorosa, con frecuencia sí lo hacían. Revisó en su mente a los probables beneficiarios de la confianza de Edwin. Edith, ciertamente, su hermano, tal vez Lionel Foret, el viejo amigo del vicario, y un cuarto. Alguien olvidado. O tal vez no una persona en absoluto, sino un acto. Los pétalos no eran tokens de recuerdo. Eran un cálculo. La señorita Marple, sentada junto al manto de su primo esa noche, sintió que el calor del fuego se atenuaba ligeramente. El pasado había regresado. No con respuestas, sino con preguntas hechas de silencio y aroma. Fue la vieja Martha Finch nuevamente quien se presentó a la mañana siguiente, su respiración agitada por la prisa y su chal húmedo de la niebla temprana. Había pasado junto a la cabaña del obispo la noche anterior. Un hábito, dijo, desde años de caminar por el mismo camino a casa. Y algo le había llamado la atención. Un parpadeo de naranja a través de la ventana. Luz de fuego, inconfundible. Pensé que era extraño, le dijo a la señorita Marple, ya que nunca la enciende después de la cena. Pero no fue el fuego en sí lo que la perturbó. Fue lo que brillaba dentro de él. Un sobre blanco, susurró. Papel grueso, con cera. Cera roja. Atrapó la llama de una manera que no olvidaré. La señorita Marple escuchó sin interrupciones. Sabía lo que sugería ese artículo. Algo de valor, algo conservado.
Caminó más tarde hasta el borde del sendero de la cabaña del obispo y se detuvo cerca del seto de laurel cubierto de vegetación. El aire aún contenía el débil aroma de cera quemada, y algo más, lavanda y humo viejo. Si el sobre había contenido una carta, entonces ya no estaba destinada a ser leída, lo que significaba que su verdad ya se había dicho, o ahora estaba destinada a permanecer enterrada. La señorita Marple giró lentamente hacia el carril. El pasado había sido ofrecido al fuego, pero no todo se había convertido en cenizas. La mañana de primavera amaneció con banderines colgando entre las farolas y el aroma de pastel de esponja flotando débilmente en el aire. Sin embargo, incluso cuando los aldeanos se reunieron con alegría, una tensión tranquila se extendía por el vicariato. La señorita Marple llegó poco después de las 9, después de haber prometido ayudar a Mildred en el puesto de mermelada, pero sus planes fueron interrumpidos por la figura de Edith, pálida, emergiendo al frente con un sobre en la mano. Lo había encontrado en la mesa de estudio del vicario, sin marcar, sin estamparse, más curiosamente, no hablado. La señorita Marple lo tomó suavemente y notó inmediatamente lo que otros no habían notado. El papel crema era, una vez más, de existencia de calidad, pero esta vez llevaba una leve mancha en una esquina, rojiza, seca e inconfundiblemente orgánica. No era cera de sello, era algo más oscuro. Dentro había 4 pétalos de rosa secos, sus bordes dorados, pero aún distintos en su simetría. El aroma era de una lavanda débil, nuevamente, pero el simbolismo se había curtado. Esto ya no era un gesto de memoria o duelo. Se había transformado en algo frío, deliberado. La señorita Marple giró el sobre una vez más entre sus manos, y el sol atrapó la mancha con una claridad preocupante. Si esto era una advertencia, había llegado demasiado tarde. Algo ya había cambiado. Poco después del mediodía, en medio del bullicio del festival y las notas distantes de un cuarteto de viento, un grito vino del jardín del vicariato. La señora Grimble, esposa del director de la iglesia, había ido a buscar más sillas y se topó con una figura que yacía junto al seto de buey y rosas de primavera. Era Edith. Estaba acostada junto a una taza de té volcada y un guante caído, su cabeza descansando en un ángulo antinatural contra el borde de un banco de piedra. Sus ojos estaban cerrados. Su tez, cenicienta. Sin embargo, cuando la señorita Marple fue llamada rápidamente a su lado, un aliento poco profundo agitó la bufanda atada libremente en su garganta. «Cesalife», dijo suavemente Miss Marple, más al viento que a los demás, «vat heavily sedated». No había signos de violencia, ni moretones ni lucha. Y, sin embargo, algo en la quietud no era paz. La taza de té mostraba rastros de un residuo polvoriento, pálido, que se adhería al borde. Sus manos, cuando se levantaron, mostraban débiles marcas de haber agarrado el brazo del banco. Los rosales, alguna vez símbolo de memoria tierna, parecían inclinarse como dolientes demasiado tarde para advertir. Guantes de jardinería, invocados una vez más, se alzaron en contemplación tranquila. Alguna vez admitido. Los salones de Little Vittechford. La risa del festival se había apagado a un murmullo sordo, como un himno cantado sin convicción. Y, sin embargo, a través de todo, Mademoiselle Celeste Vernier permanecía en silencio. No fue vista entre los puestos, ni entre la multitud. Su cabaña permanecía cerrada. Las persianas, bajadas. La botella de leche dejada esa mañana aún seguía intacta al anochecer. Para algunos, su ausencia pasó como dignidad y dolor. Para otros, sugería un motivo más oscuro, retiro en lugar de reverencia. La señorita Marple, por su parte, no se apresuró a sacar conclusiones, pero notó el cambio. La mujer decidida que había hecho preguntas suaves, que se había detenido ante bancales de jardín y nombres grabados en la memoria, ahora parecía retroceder. Retirarse, no con tristeza, sino con cálculo. Y eso no escapó al juicio de la señorita Marple. Fue la finalización, porque aquellos que desaparecen antes de que el polvo se haya asentado, a menudo lo hacen con la tranquila confianza de quienes creen que su trabajo está hecho. Esa noche, sentada junto al hogar del vicario, con su té sin tocar en el regazo, la señorita Marple permitió que su mente se moviera entre la memoria y la deducción. El primer sobre había parecido nostálgico, un eco de algo inacabado. El segundo, más íntimo y punzante. Pero el tercero,
especialmente con su mancha, era distinto. No era la marca de la memoria, sino de la retribución. La señorita Marple había creído durante mucho tiempo que el simbolismo, cuando se repite con precisión, no habla por capricho, sino con propósito. Los pétalos de rosa, siempre 4, nunca más, nunca menos, ya no eran símbolos benignos de sentimiento. Eran veredictos. Ella consideró quién los había recibido. Edith, ciertamente. El vicario, tal vez. ¿Y los demás? Aún no podía estar segura. Pero el cambio era innegable. La rosa, una vez símbolo de belleza, de dolor romántico, ahora era emblema de justicia privada, sin teatro de tribunales o policías. El tipo de justicia que solicitan aquellos que creen que el pasado no solo se ha demorado, sino que ha fallado. La señorita Marple buscó su taza de té, aunque no bebió. Los pétalos, que una vez hablaron de recuerdo, ahora murmuraban algo más profundo. Juicio. A la mañana siguiente, el vicario, cansado de la vigilia y la incertidumbre, confesó a la señorita Marple que algo había sido perturbado en su estudio. Un cajón, normalmente cerrado con llave y dejado sin tocar, se había encontrado abierto durante la noche. Su contenido era lo suficientemente modesto: viejos sermones, registros bautismales, notas de reuniones parroquiales anteriores. Pero un artículo, admitió, había sido peculiar. Una carta no dirigida a él, pero guardada por Edith durante muchos años. Un artículo privado de su juventud, doblado en un sobre marrón y marcado con iniciales. Había desaparecido. La señorita Marple, escuchando en silencio, comprendió de inmediato. R. Edwin Robotham. La carta, al parecer, había sido de perdón, o quizás de propuesta. Algo destinado a Edith, y solo a ella. Y ahora, se había ido. Se imaginó a Celeste, tranquila y metódica, buscando por la noche. No por dinero, no por secretos para vender, sino por confirmación, por evidencia de que la traición no había sido solo de Edith. La señorita Marple se levantó suavemente y se acercó a la ventana. Afuera, las rosas se agitaban débilmente en el viento. La carta, como el propio Edwin, había desaparecido en silencio. Pero su ausencia, como una pieza faltante de porcelana en una mesa perfectamente puesta, había dejado un vacío que nadie podía ignorar. Era un tranquilo domingo por la tarde cuando la señorita Marple hizo la lenta caminata hasta Askham House, la residencia de convalecientes en las afueras de Little Vittechford. Allí, en una habitación que olía débilmente a linimento y colervida, residía el señor Hubert Fell, antiguo jardinero principal de la finca Robotham. La edad había encorvado su espalda y silenciado gran parte de su voz, pero sus ojos conservaban la claridad de quien había presenciado cosas que nunca se escribieron. La señorita Marple había traído pasteles de cebada y una lata de tabaco. La conversación, como siempre con los ancianos, se tomó su tiempo. Cuando mencionó a Edwin, los dedos del señor Fell se detuvieron sobre la galleta en su mano. «Lad brillante», murmuró. ¿Le gustaban las rosas? No muchos lo hacen. No precisamente, respondió la señorita Marple. No las trepadoras rojas. Decía que eran demasiado honestas para los secretos. Hablaba de un arbusto en particular, Lady Ginton. Centro dorado, fragante y temperamental. Murió la misma semana que el joven Edwin. Se volvió negra durante la noche. Lo llamamos plaga. Pero nunca creí que las raíces estuvieran sanas. Hubo una pausa. Luego una mirada que se sostuvo más de lo que la cortesía requería. Dejó algo atrás. No dinero, ni nombre. Solo dolor. Ese tipo no se va en silencio. No precisamente. La señorita Marple ocultó las palabras suavemente, como pétalos presionados en una página aún por terminar. Mientras la memoria del señor Fell se desplegaba, la señorita Marple se acercó cuidadosamente a los detalles que había venido a confirmar. ¿Habló Edwin de partir? ¿Hizo planes para irse en los días previos a su muerte? Me preguntó una vez, dijo el jardinero lentamente, que trenes corrían hacia el sur un domingo, al sur para embarcar. La señorita Marple inclinó su cabeza. Esa ruta lo habría llevado a la costa y, desde allí, al continente. Francia, o más allá. Dijo que quería una vida diferente. Continuó el señor Fell. Una no enterrada en las cuentas de tierras y deudas. Le pregunté si la dama estaba dispuesta. Dijo que ella vendría si podía, pero que el tiempo era corto.
Luego vino una frase que hizo que la señorita Marple quedara completamente inmóvil. Le dio algo a la criada para enviar por correo. Una carta, dijo, que tenía que llegarle antes del viernes. Pero escuché más tarde que la muchacha cayó enferma, y la carta nunca salió. La señorita Marple no dijo nada en ese momento, pero su mente marcó la fecha. Si esa carta nunca fue entregada, el silencio que Edith tenía podría no haber sido suyo por elección. Ella dejó al señor Fell con agradecimiento y un pañuelo envuelto. Fuera, el aire se sentía más frío, como si el jardín en sí mismo llorara algo que nunca comenzó. Más tarde ese día, la señorita Marple solicitó una visita a la cabaña del obispo, con el pretexto de devolver un patrón de tejido fuera de lugar. Celeste la recibió cortésmente. Sin embargo, sus movimientos parecían más ensayados, su mirada menos abierta que antes. Se disculpó por el desorden, una mentira, porque el lugar estaba en orden preciso. Los ojos de la señorita Marple viajaron con discreción. Los muebles no tenían toques personales, ni fotografías familiares ni cartas, pero había libros, filas de ellos, perfectamente alineados en el manto. Volúmenes sobre la ley de herencia inglesa, libros de archivos, un libro delgado sobre la heráldica de familias pequeñas. Sobre una mesa lateral se sentaba una sola flor prensada debajo del vidrio, una rosa roja cuidadosamente montada, e inequívocamente descolorida en los bordes. Celeste habló poco, y la señorita Marple hizo menos preguntas aún. Hizo su partida con gracia, ofreciendo un comentario sobre el escalofrío en el viento. Celeste asintió, pero su sonrisa no siguió su mirada. La señorita Marple, saliendo, no miró hacia atrás. Había visto lo que necesitaba, una cabaña no ocupada, sino preparada, no vivida, sino curada, como un escenario listo para una función que ya había comenzado. La verdad, cuando llegó en fragmentos, un antiguo registro parroquial, un libro mayor de despidos de la casa de Robotham, y una carta doblada que una vez perteneció a la fallecida tía de Mildred. Su nombre estaba escrito en tinta desconocida, pero recordado. Sin embargo, Adele Verrier, institutriz, despedida sin referencia en 1899. La señorita Marple lo reunió todo con la paciencia de alguien que ha observado la naturaleza humana más tiempo que el clima. Los Robotham, a pesar de toda su piedad y orgullo público, habían sido inquebrantables en asuntos privados. Se sabía que la madre de Edwin había llegado a su cama temprano en la vida y permaneció allí, y que una serie de institutrices había pasado por la finca, la mayoría recordadas solo en historias a medias. Adele Verrier había sido francesa, joven y, según los informes, demasiado inteligente a la mitad. Su despido, concluyó la señorita Marple, no vino por incompetencia, sino por desgracia. Y la desgracia, en tales hogares, a menudo señalaba un tipo particular de escándalo, uno en silencio, luego rápidamente borrado. Celeste, entonces, la hija de Edwin, nacida del silencio, criada en los márgenes de una familia que no la reclamaría. Y ahora había regresado, no como suplicante o invitada, sino como heredera de un recuerdo que nunca había sido reconocido. Un recuerdo con espinas, como las rosas que llevaba. Esa noche, la señorita Marple se sentó junto al fuego. Los pétalos se extendían ante ella como reliquias de una tela. Había conservado uno de cada sobre, no por sentimiento, sino para estudiarlos. Los bordes eran nítidos, cada uno cortado limpiamente. No se arrancaron, fueron seleccionados. Consideró a Edwin, un joven presionado entre el deber y el afecto. Tal vez un pretendiente, un soñador, pero no un tonto. Había confiado en 4 personas, de eso ya no tenía duda. Edith primero, su intención, o casi. Una mujer que podría haberse ido con él, si la carta la alcanzaba. Forset, segundo, el amigo del vicario, un hombre que siempre había estado cerca, siempre servicial, siempre conveniente. Su hermano, tercero, ya fallecido, pero conocido por su lealtad al apellido y su conservación. Y un cuarto, uno aún no nombrado, quizás un sirviente, la ama de llaves que cayó enferma, o alguien más. Pero no eran las identidades lo que la inquietaba, sino la intención. Los pétalos no eran nostálgicos, eran acusativos. 4 por 4. 4 confidentes. 4 jueces. 4 sospechosos. Uno, tal vez, lo había traicionado.
Y Celeste, al parecer, no vino a preguntar quién, sino a responder por él. Los ojos de la señorita Marple se dirigieron al hogar, donde solo quedaban brasas. Mañana, pensó, algo se diría. Los pétalos casi habían hablado. Todo lo que quedaba era su eco. A la mañana siguiente, mucho antes de que el lechero hiciera su ronda, su grito destrozó la quietud del vicariato. Era Edith. La casa se reunió rápidamente. El chillido tropezó desde su estudio. La criada se aferró un chal al pecho. Y la señorita Marple, ya medio vestida, se movió con una calma inquietante hacia la fuente. Edith estaba sentada en la cama, temblando. Su rostro, del color del papel. Sus manos apretaban la manta como si temiera que desapareciera. Habló solo una vez antes de volver al silencio aturdido. Él susurró mi nombre, dijo. Lo susurró. Edwin. No había signos de intrusión. Ningún pestillo roto. Ninguna ventana abierta. Y sin embargo, en su almohada, junto a su Biblia, yacía un solo pétalo de rosa, fresco esta vez. Crimson. Entero. Se llamó a la policía, y comenzaron las búsquedas. Pero Celeste se había ido. Su cabaña estaba intacta, pero vacía. Sin nota. Sin rastro. Sin signo de despedida. La rosa debajo del vidrio permanecía. Los libros permanecían. Pero la mujer había desaparecido. La señorita Marple, de pie en la puerta, no lo llamó huida, ni lo llamó culpa. Lo llamó conclusión. Algunos visitan el pasado para obtener respuestas. Otros lo visitan para entregarlas. Y algunos no vienen a llorar a los muertos, sino a recordar a los vivos. La señorita Marple regresó al Bayside Garden sin intención de admirar la primavera. Las rosas aún no habían florecido. La tierra dudaba. Debajo de los setos recortados y los macizos de flores dormidos, algo más tranquilo permanecía. Algo aún no nombrado, pero casi hablado. Caminó sin guantes, aunque el frío de la mañana no se había levantado. Sus pasos eran medidos, sin prisa. Sus ojos, menos en los caminos que en el suelo a su lado. La cama de rosas, larga en desuso y recientemente perturbada por el colapso de Edith, atrajo su mirada. No fueron las flores las que la sostuvieron, sino la forma del suelo. Labrado, pero sutilmente desigual. Las huellas se habían desvanecido, pero su patrón permanecía. Uno, deliberado, regresando al camino como si nada hubiera pasado. La señorita Marple se arrodilló, sus manos rastreando el borde del rosal. Sus dedos encontraron algo de metal, medio enterrado, una astilla de hierro oxidado. Se rindió con poca resistencia, desmoronándose suavemente en su mano. No habló en voz alta, pero sus pensamientos se movieron rápidamente. En los jardines, las cosas no se entierran solo para crecer, y el suelo recuerda lo que el corazón niega. El objeto desenterrado era inequívocamente una llave, sus dientes, lisos por el uso. El arco, ornamentado en una floritura una vez delicada, ahora opaca por el óxido y el tiempo. La señorita Marple la giró suavemente entre sus dedos y consideró su posible cerradura. Más tarde esa mañana, una vez que Edith había vuelto a dormir inquieta, y el vicario fue llamado a la capilla, la señorita Marple se mudó al estudio con una discreción nacida de una larga práctica. Había notado días antes el cajón forzado, el que el vicario afirmaba haber recibido con la carta de Edith para Edwin. Ahora probó la llave. Se deslizó sin resistencia, como si el tiempo mismo hubiera estado esperando. El cajón se abrió por completo. No había carta, por supuesto. Ya no. Pero el revestimiento interno tenía marcas, un contorno cuadrado, descolorido ligeramente, donde algo había descansado durante años. El tipo de contorno que un sobreplegado podría dejar tras décadas sin ser molestado. Ella cerró el cajón, y reemplazó la llave en su bolsillo. No todo lo que se pierde, se toma. Algunas cosas simplemente se mueven, se ocultan o se queman en silencio. Pero la verdad, una vez plantada, tiene una forma de regresar, como una rosa dejada latente en tierra de invierno. En el salón de dibujo, más tarde ese día, con la suave garrapata del reloj del manto marcando cada minuto, Miss Marple permitió que el patrón final se revelara. Pensó en la carta de Edwin que nunca recibió. Una carta de perdón, quizás, o una invitación. Y Edith, tan a menudo juzgada por omisión, no sabía nada. Su padre,
orgulloso y particular, podría haber interceptado fácilmente la publicación. No es necesario calumniar a los muertos para comprender sus hábitos. Y en familias como los Calthorps, la apariencia a menudo se vigilaba más ferozmente que el afecto. La esperanza de Edwin de irse, de comenzar de nuevo, había sido silenciada, no por rechazo, sino por ausencia. El silencio que Edith dijo nunca fue su propia elección. La señorita Marple reflexionó sobre los años de Edith en el vicariato. Su gentil presencia, su alegría tenue, su evitación de ciertos temas, todos los pequeños signos de una mujer que no vivía en culpa, sino en confusión. Su dolor nunca se abordó adecuadamente porque su origen había sido oscurecido. No era raro, y era profundamente cruel. La señorita Marple dobló sus manos, su expresión ilegible, y observó cómo los fuegos brillaban. Una carta de amor, no entregada, había hecho más daño que cualquier palabra cruel. Y ahora, los muertos, al parecer, habían exigido que se respondiera por fin. Por la noche, la importancia de los pétalos había cristalizado en la mente de la señorita Marple, no como un acertijo, sino como una estructura. 4 pétalos, 4 nombres, 4 confidencias. Edwin había confiado en su hermano, quien había permanecido leal al legado de la familia y probablemente lo había disuadido. O peor, informado al patriarca. Forsyth también había sabido algo. La señorita Marple creía que le habían mostrado la carta, o tal vez incluso confiado para entregarla. Su reticencia alrededor de Edith, su deferencia, no eran solo marcas de lealtad, sino de conciencia. Edith, por su parte, no había sabido nada. Su culpa, si la había, no estaba en la traición, sino en el silencio que había sido obligada a habitar. Y el cuarto, quizás la criada, quizás otra, posiblemente aquella que no pudo publicar la carta, no por malicia, sino por desgracia, o tal vez, había sido Celeste, contada al borde de la confianza, una hermana sin rendición, que no pedía confianza, pero la ofrecía. Los pétalos no eran gestos de afecto ni de acusación, eran tintineos, marcadores, y la señorita Marple ahora creía que Celeste había elegido a cada destinatario no para castigar, sino para pesar, para ver si el dolor se había convertido en remordimiento, o simplemente había echado raíz en la negación. El inspector, un hombre de eficiencia rápida y una preferencia por los hechos visibles, recibió la explicación tranquila de la señorita Marple con la ceja fruncida y el escepticismo contenido. Ella habló sin drama. No presentó acusación, sino inferencia. Cada punto ofrecido como observación, en lugar de veredicto. Celeste Verrier, explicó, no había actuado con malicia, sino desde el duelo. Su presencia no había despertado el escándalo, hasta el tercer sobre. Hasta que el saldo se inclinó desde el recuerdo hacia el cálculo. La muerte de Forsyth, sospechaba, había sido el resultado de una confrontación, no de una planificación. Una discusión se volvió violenta, tal vez ni siquiera con intención fatal. Una pregunta formulada con demasiada fuerza. Un silencio malinterpretado como culpa. El inspector escuchó. No hizo preguntas innecesarias. Y cuando la señorita Marple terminó, simplemente asintió, lenta y deliberadamente. No habría maniobra. No habría cargos. Celeste había desaparecido, sin dejar nada más que una rosa prensada y un silencio que hablaba mucho. La señorita Marple aprobó. No porque lo condonara, sino porque lo entendía. La justicia, sabía, no siempre era una cuestión de tribunales y veredictos. A veces usaba el rostro de una hermana afligida. A veces entregaba rosas. Y a veces, desaparecía antes del amanecer. El sobre final no llegó con el correo, ni a mano. Fue encontrado en silencio y sin problemas debajo del panel de la ventana de la señorita Marple, a la mañana siguiente. No había nombre sobre él, ni dirección, ni sello. En el interior, no había pétalos, ni fragmentos de rojo ni toques de descomposición. Solo una ramita, verde, fresca e inconfundible, romero, para el recuerdo. La señorita Marple lo sostuvo suavemente, cepillando su pulgar a lo largo de sus fragantes hojas. El mensaje no era ni amenaza ni petición. Era una bendición. Lo colocó en un jarrón de vidrio delgado, cerca del alféizar, y se quedó de pie durante un largo momento en pensamiento. Romero, para los muertos, para los no amados.
para los olvidados, para Edwin, para su madre, para Celeste. Ella reflexionó que algunas historias no están destinadas a ser resueltas, sino entendidas. No todas las preguntas exigen una respuesta. No todas las respuestas pertenecen a los vivos. Vertió su té, y vio el jardín agitarse con la brisa. Uno de los rosales, una vez pensado perdido, ahora tenía un solo brote. Pálido en la punta. Tranquilo. Terco. El mundo siguió adelante. Sí, pero no sin cambios. La señorita Marple sonrió débilmente. No todos los recuerdos se desvanecen. Algunos permanecen, como pétalos entre páginas. O como Romero, presionados suavemente entre la verdad y la misericordia. El salón estaba tranquilo, como suelen estar los salones, cuando algo ha sucedido, pero aún no se ha dicho en voz alta. Las cortinas dejaban entrar una luz suave e incierta, y el tic-tac del reloj cerca del hogar marcaba un ritmo que podría confundirse con calma. La señorita Marple se sentó en la silla más cercana al manto. Una modesta copa de porcelana descansaba en su mano. El vapor se elevaba lentamente desde el borde. El vicario se paraba cerca de la ventana, con las manos apretadas detrás de la espalda. Edith, sentada con los ojos bajos, presionaba su pañuelo doblado entre los dedos enguantados. La señora Grimble, en el umbral, presente por preocupación más que por autoridad, permanecía en silencio. El inspector, puntual e inexpresivo, esperaba sin impaciencia. La señorita Marple comenzó suavemente. No habló como acusadora, sino como quien simplemente había seguido un hilo que otros habían dejado flojo. Su tono, tranquilo e inflexible, se desplazó del sobre a los pétalos, de las preguntas de Celeste a las marcas desvaídas en el cajón. Los detalles eran pequeños, jardines, bancos, el óxido de una vieja llave. Pero cada uno llevaba peso. Nadie la interrumpió. Cada palabra parecía hacer eco de algo que alguien en la habitación había sabido, pero había elegido no decir. Cuando terminó, nadie se agitó. La verdad, una vez dicha, tiende a asentarse como el polvo, y a menudo aterriza, donde duele. La voz de la señorita Marple no se elevó ni se tambaleó al revelar la verdad sobre la identidad de Celeste Verrier, una hija nacida de la desgracia, exiliada de la memoria, pero nunca de la sangre, hija de una institutriz despedida y de un hombre demasiado orgulloso para reconocer su existencia, medio pariente de Edwin Robotham por linaje, pero de nadie, por nombre. No vino por justicia, como el mundo la entiende. La señorita Marple explicó que vino por equilibrio, para que el peso del recuerdo se compartiera entre quienes, por acción u omisión, permitieron que una vida terminara en soledad. Los pétalos, entonces, no eran amenazas, sino emblemas. Cada uno presionado y secado con cuidado. Un lenguaje privado de luto. Una acusación silenciosa. Un mensaje enviado a aquellos que habían traicionado, o simplemente fallado. A Edith, por su ausencia. A Forsyth, por su silencio. Al hermano de Edwin, desde hace mucho tiempo. Y tal vez, a sí misma, como la que quedó con la carga de la memoria. No había envenenado. No acosado. No golpeado con intención de matar. Pero había agitado el pasado, sabiendo que ya no estaría quieto. Y al hacerlo, había emitido un juicio sobre su propia creación. Una, envuelta en pétalos, y no sellada con malicia, sino con tristeza. La señorita Marple luego se dirigió a la carta. Su lugar no solo en el estudio del vicario, sino en la intersección sombreada de vidas, ahora desenredadas. Ella habló con cuidado, pero con certeza, mientras relataba cómo Edwin había escrito a Edith días antes de su muerte. Una carta no de despedida, sino de esperanza. Él le había pedido que se fuera con él, que comenzaran una nueva vida lejos de las expectativas que los habían aplastado a ambos. Pero la carta nunca le había llegado. En cambio, había caído en las manos de Lionel Forsyth. No por accidente, sino por diseño. Forsyth, el amigo siempre presente, se había quedado cerca de Edith y de la familia Robotham. Confiado, invisible, conveniente. Fue él quien había elegido no entregar la carta. Al leer las palabras de Edwin, la pasó al patriarca Robotham, un hombre para quien el escándalo era un pecado mayor que la tristeza. El patriarca había silenciado la súplica y se aseguró de que Edith nunca lo supiera, porque Forsyth lo había hecho, ya fuera por lealtad, miedo o una protección equivocada. Solo él lo sabía.
Pero el resultado fue el mismo. Una promesa extinguida, un futuro deshecho. La confusión de Edith, su largo silencio, ahora tenía una forma distinta. Ella no había rechazado a Edwin. Nunca se le había dado la oportunidad de elegir. Y esa, observó la señorita Marple en silencio, es la omisión más imperdonable de todas. La señorita Marple dirigió sus pensamientos, y la atención de la habitación, al asunto final, la muerte de Fawcett. Hizo una pausa antes de hablar, no por incertidumbre, sino por respeto. Hay una diferencia entre culpa y responsabilidad, y es una diferencia que debe mantenerse. No fue asesinato, dijo con suavidad. No como tal. Fue una confrontación. Una reunión que, envuelta en dolor y en el calor de tantos años no hablados, se tornó lucha. Celeste no había venido a matar, sino a escucharlo admitir lo que había hecho. Quería extraer una verdad demasiado tiempo enterrada. Pero Fawcett se enfrentó no solo a sus palabras, sino a las consecuencias de sus actos. La vida de Edwin, el amor de Edith, no pudo soportarlo. Su caída no fue planeada cuidadosamente, sino repentina, defensiva, quizás en pánico. La herida en la cabeza hablaba de un solo golpe. No había signos de violencia prolongada, ni robo. No quedó ningún mensaje. Celeste había huido. No en triunfo, sino en dolor. No había esperado ese final. Había venido a hablar por su hermano, pero la confrontación, tan tardía, había derivado, una vez más, en tragedia. La señorita Marple no habló de perdón. Solo ofreció comprensión. Algunas muertes nacen del odio, otras, del dolor entrelazado de demasiados años vividos en silencio. La muerte de Fawcett, creía ella, pertenecía a este último tipo. Fue en el jardín, explicó, donde ocurrió el acto final de recuerdo. El colapso de Edith no fue aleatorio. Fue diseñado para evocar algo, una recreación, por suave, por gentil, de las últimas horas de Edwin. Celeste había colocado el sobre cerca del banco, no para asustar, sino para llevar a Edith al lugar donde memoria y verdad convergen. El sedante, tomado del propio botiquín de Edith, fue administrado sin malicia, una dosis suficiente para aquietar, no para terminar. La señorita Marple creía que fue un mensaje. No venganza, sino reflexión. Un espejo sostenido ante el pasado, instando a los vivos a ver lo que los muertos ya no podían decir. Las rosas también jugaron su papel. Fue debajo del roble, junto al rosal ahora muerto, donde Edwin se había sentado en su último día. Allí había esperado, cartas sin entregar, corazón incierto. El colapso de Edith en ese mismo lugar no fue casualidad. Fue orquestado para recordar lo que una vez fue. Y como señaló suavemente la señorita Marple, Edith no gritó al despertar. Lloró, no con miedo, sino con reconocimiento. Algunos jardines se plantan en belleza, otros, en memoria. Y algunos, como este, se cultivan con dolor. Hubo un largo silencio tras las últimas palabras de la señorita Marple. El reloj marcó la hora sin previo aviso, y la habitación permaneció suspendida en la calma posterior a verdades habladas con claridad. El vicario dio un paso al frente por fin. Puso una mano sobre el hombro de Edith. Su voz, cuando habló, era baja y sin ceremonia. Perdonamos lo que entendemos, dijo. Y lo que no entendimos, ahora debemos aprender a vivirlo. Edith, que había mantenido la compostura todo ese tiempo, finalmente permitió que el pañuelo cayera. Sus lágrimas eran suaves y contenidas, pero llevaban el peso de 30 años. No le habían dado la opción, y aún así, había vivido como si lo hubiera hecho. La señorita Marple no intentó consolarla. Simplemente se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia el jardín. Más tarde esa semana, se plantó un nuevo rosal en el mismo suelo donde el viejo se había marchitado. No para reemplazarlo, sino para marcar lo que había pasado. El vicario lo hizo él mismo, con manos no acostumbradas a ese trabajo, pero con determinación. Edith se paró a su lado, el pétalo final descansando en su palma, hasta que también fue entregado a la tierra. La paz, cuando llega, no borra. Se asienta como raíces, como el silencio después de una tormenta. La señorita Marple observó desde la distancia y asintió una vez. El pasado había hablado, y el presente, por fin, había escuchado. La señorita Marple se sentó en el jardín del vicariato con su té.
La taza descansaba ligeramente en su mano, como si pudiera flotar si ella aflojaba su agarre. El día era templado, el aire no quieto ni apresurado, y la brisa se movía suavemente por el seto detrás de ella. Avanzó los bordes de su chal y pasó sobre las flores tardías con una especie de reverencia, como si también supiera que algo había pasado, y algo más se había sentado en su lugar. El jardín tenía poca evidencia de lo que había ocurrido allí en los últimos días. El suelo había sido rastrillado, el banco limpiado. El rosal recién plantado guardaba silencio junto a sus vecinos mayores. Solo quedaba el recuerdo, escondido entre pétalos, miradas, silencios. La mirada de la señorita Marple permaneció en el camino que conducía a la casa. Podía oír la voz de Edith desde dentro, más ligera ahora, aunque aún quebradiza en los bordes. Los pasos del vicario eran suaves y deliberados, no de duelo, sino de reequilibrio. Ella tomó un sorbo de su té. Estaba ligeramente sobrecargado, pero no le importó. Después de todo, hay momentos en que las imperfecciones nos consuelan más que la perfección podría. Y en esa quietud, el jardín mantuvo su paz. Hay un tipo de memoria que no se desvanece, incluso cuando se pierden los detalles. La señorita Marple pensó en esto mientras pasaba el pulgar por el borde de su taza. Sus pensamientos volvieron a un poema que había leído una vez, algo sobre pétalos prensados entre páginas. Sus colores desvanecidos, pero su forma intacta. El tiempo, reflexionó, no borra la tristeza. Simplemente la adelgaza, como el té enfriado en la tetera. Uno olvida las palabras exactas, el ángulo preciso de la luz en cierta tarde, pero recuerda la ausencia que siguió. El asiento vacío, el banco no ocupado. Había conocido a mujeres como Celeste antes. Mujeres nacidas fuera de las líneas, con legados no registrados en archivos. Su dolor era diferente, privado, preciso. Y a menudo, no dejaban monumentos, sino silencio. Los pétalos de rosa, pensó, no habían sido una amenaza. Habían sido un mensaje escrito en un idioma que la mayoría pasaría por alto, a menos que hubieran vivido lo suficiente como para comprender su gramática. Ella dobló el pensamiento suavemente en su mente, así como uno dobla una carta que ya no es necesario leer en voz alta. Celeste no había venido por espectáculo. Eso, la señorita Marple ahora lo creía con certeza. No había habido ningún deseo de exposición, no había hambre de fama. Su justicia había usado zapatos suaves y había caminado sin perturbar el polvo. En otra vida, podría haber llevado su dolor a la prensa, o a los tribunales, o exigido reconocimiento público de lo que se había perdido y enterrado. Pero ese no era su camino. Ella había elegido el jardín sobre el grito, el silencio sobre el escándalo, la justicia de una hermana, del tipo que florece en silencio a la sombra del nombre de otro. La señorita Marple la admiraba de una manera tranquila y cautelosa, no por sus métodos, sino por su moderación. Hubiera sido tan fácil, muy humano, arremeter, destruir. En cambio, había entregado su mensaje con rosas y memoria. Había susurrado la verdad en los oídos que habían dejado de escuchar hace mucho tiempo. No habría titulares, ni tribunal. Solo el conocimiento privado entre unos pocos, de que el pasado había llamado a la puerta y había sido recibido, sino bienvenido. Tales actos no hacen las noticias, pero se asientan en algo, como el polvo después de una tormenta, como un pétalo que aterriza en el agua y es absorbido sin ondas. La señorita Marple había entendido, durante mucho tiempo, que no todos los crímenes se escriben en estatutos. Algunos viven en las pausas entre las leyes, en los silencios que ninguna sala del tribunal puede condenar. Una carta no entregada, una hija nunca nombrada, un silencio forzado a una mujer por el orgullo familiar. Estos no eran delitos que uno podía procesar, pero herían, de todos modos. La ley se refiere a las acciones, pero la señorita Marple siempre había sabido que el corazón rara vez se gobierna solo por la acción. Los motivos florecen y se marchitan en el espacio entre la intención y el resultado. Y en ese espacio, la justicia a menudo es esquiva. Las acciones de Celeste habían bordeado los trámites de la culpa. No había golpeado primero, ni con diseño, pero su presencia había despertado las verdades que otros habían enterrado demasiado profundamente para la seguridad. Ella había sostenido un espejo hacia el pasado, y, al hacerlo, solo había pedido que se viera claramente. Honestamente,
La señorita Marple no fingió tolerar todo lo que había sucedido, pero tampoco pudo descartar el peso que había traído a Celeste aquí. Ella había venido por verdad, no por triunfo. Y en este tranquilo jardín inglés, lejos de la guerra y el ruido, esa verdad finalmente había encontrado tierra. Justo antes de levantarse para irse, los ojos de la señorita Marple regresaron al nuevo rosal. Se había arraigado en silencio, sin problemas, y durante días no había mostrado nada más que hojas, verdes, tentativas, poco notables. Pero ahora, en la hora entre el té y el anochecer, se había abierto un solo brote. No era grande, ni particularmente vibrante. Un rojo modesto, inclinándose ligeramente a un lado, como si no estuviera seguro de su bienvenida. Y, sin embargo, estaba allí, solo, firme, completo. Suficiente. La señorita Marple lo vio por un momento, las comisuras de su boca notándose apenas en una sonrisa. Había esperado. Había elegido su momento. Ningún jardinero lo había convencido. Ningún comando lo había convocado. Pero había florecido como lo hacen algunas verdades, no cuando se lo exige, sino cuando la tierra está lista para recibirlas. Se levantó con cuidado, dejando su taza junto a la silla vacía. Mientras caminaba hacia el sendero, se detuvo y miró una vez más la rosa. Su historia había sido contada, no gritada, no publicada, pero vivía. Se había reabierto una herida. Al hacerlo, había comenzado a cerrar de una manera distinta. Y allí, en la quietud del jardín, algo se había atrevido a florecer nuevamente. Incluso el silencio, pensó, puede florecer cuando se le da tiempo. Y así, en el silencio silencioso de un jardín donde una vez fueron enterrados los secretos, la verdad encontró su camino hacia la superficie. No en el trueno ni el espectáculo, sino en pétalos y susurros, miradas recordadas y una ramita final de romero debajo de un panel de ventana. La justicia, cuando llegó, no se trataba de castigo, sino de comprensión, porque lo que Celeste buscaba no era venganza, sino una voz para los silencios en los que murió su hermano. Y al descubrir el pasado, la señorita Marple nos recordó a todos que, a veces, la curación no se produce a través de los tribunales o los titulares, sino a conocer y honrar el dolor que el tiempo intentó borrar. Pero eso nos deja con un pensamiento persistente. Si ella hubiera encontrado la carta final de Edwin Robotham antes que nadie, ¿se la habría entregado a Edith? ¿O la habría ocultado? ¿Habría salvado una vida? ¿O cambiado el curso de otra?